Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente estamos por acá para compartirles el quinto capítulo de esta serie de podcast sobre la historia del cómic en Venezuela. Por acá he invitado al señor Félix Romero, quien es conocedor del tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a finalizar el siglo XX en el tema de cómics, pero es importante tocar el tema de las radionovelas, medio de comunicación que fue muy importante y relevante desde los años 30, 40. En esas épocas era el medio de entretenimiento para las familias donde escuchaban y las narraciones, las historias de personajes venezolanos como Martín Valiente, El Gavilán, y no tan solamente ellos, sino que viene también algunos personajes del exterior como Calimán en las radios venezolanas y fue de mucho impacto para toda la comunidad de aquel entonces. Bienvenido, señor Félix, a El Arte de Ado y muchas gracias por tener este espacio para hablarnos un poco más de este tema tan importante para nosotros que somos amantes de las historias de estos personajes y de los cómics. Gracias por la invitación, Adwin. Pues sí, ese tema siempre me ha apasionado desde hace mucho tiempo. Soy un coleccionista ávido de cómics, aunque a veces no con el capital suficiente para poderlos tener. Pero todos esos personajes que tú has mencionado, Tamaku, bueno, Tamaku no lo mencionaste, pero Calimán, Martín Valiente, el único que no he escuchado mucho, no lo escuché en la radio, pero sí sé de él, es sobre el Gavilán, que no lo llegué a escuchar. Sí escuché Martín Valiente, escuché algo de Tamacún, pero tampoco yo era muy asiduo a escuchar la radio porque en el momento en que pasaban esos programas yo estaba o en la escuela o en el liceo, entonces no podía escucharlo con la frecuencia con que otras personas sí lo escuchaban. Muy bien, y ya vamos a ¿Ah? hablar un poquito antes de tocar el tema de las radionovelas. Como esta serie se trata sobre los cómics venezolanos, en Venezuela hubo un impacto bastante grande en el mundo del cómic con dos editoriales en concreto que no son venezolanas, pero que parecen nuestras por los grandes títulos que llegaron acá y que nosotros los tuvimos como propios incluso. Bueno, digo propios, mis abuelos, mis padres, porque ya estas editoriales no funcionan en la actualidad. Y se trata de la editorial Novaro y la editorial Cinco, una de México y la otra colombiana. Vamos a abordar en primera instancia el tema de estas dos editoriales. Vamos a empezar con Novaro. Novaro fue la editorial por excelencia de toda Latinoamérica, de México hasta Argentina, podríamos decir, aunque Argentina es otra historia. Ellos tuvieron otras editoriales y publicaron el mismo material que publicaba Novaro y a veces llegaban las de Novaro y entonces había la comparación. Pero Novaro, y por supuesto en Brasil no llegó sí, cuestiones del habla, del idioma, pero sí también hubo algo allí. Entonces Novaro abarcó prácticamente toda Latinoamérica, inclusive Argentina con menos fuerza, pero lo hizo. Y llegó también a estar en España. Tuvo su propia sede editorial en España. Entonces Novaro se publicaba en España, se publicaba en México y de México se distribuía a toda Latinoamérica. Eh, Fue una editorial que duró muchos años, comenzó en los años 40, creo que en 1949 o 47, no recuerdo exactamente la fecha, pero sé que empezó publicando cómics de superhéroes como Superman, Batman, el Halcón Negro y todo este tipo de personajes de DC. Eh, no publicó Marvel originalmente porque para los años 40 y 50 Marvel no tenía todavía el impacto. De hecho, no se llamaba Marvel todavía, se llamaba Timely o se llamaba Atlas,
pero todavía no era conocida como Marvel. Novaro fue la editorial, como dije, por excelencia de los años 50 hasta los años 80, que fue cuando cerró sus puertas. Erróneamente no cerró por problemas por el temblor que hubo en México. Hubo otro temblor, pero fue financiero. Se estaban robando el dinero de la editorial, entonces la editorial quebró, realmente quebró la parte de los cómics, porque Terrible todo eso. el dinero que ingresaba lo robaba el administrador de aquel momento. Entonces existe el mito de que Novaro cerró. Novaro no cerró, dejó la producción de cómics, pero todavía existe Novaro, pero publica libros para el gobierno, libros educativos. Pero ella como editorial de cómics tuvo su buen momento, que fue, como dije, desde los años 50 hasta los años 80, 83, 84, por allí. Y una vez que Novaro cierra, entonces la viene a suplir Editora 5. Estuvieron en conjunto. La Editora 5 empezó aproximadamente a mediados de los años 70, 74, 75, y se llamaba Greco originalmente, Grupo Editorial Colombiano, hasta el año 77, 78, que cambia su nombre a Editora 5. Pero originalmente se llamó Greco. Con Greco publicó una rareza de cómics que hoy en día no consiguen, que son la adaptación que hizo Marvel a Star Wars, la primera película de Star Wars, que hoy conocemos como Una Nueva Esperanza, pero que en mi momento se conocía como La Guerra de las Galaxias. Claro. Entonces ahora ya es Una Nueva Esperanza. Ellos publicaron eso. También publicaron lo que les dio la fama, que fue Calimán, Águila Solitaria, Arandú, y todo aquello que se publicaba en México, especialmente por o promotora K, que era la editorial de Calimán, o por EDAR, Editorial Argumentos, que era la editorial que luego se dio a conocer como Editorial VIP. Ok. Cinco lo que hizo fue reproducir material de otro de México, y Novaro reproducía material de Estados Unidos y de otros países también, porque recuerdo que hay un cómic que ellos publicaban de Alemania que se llamaba Fixie Foxy. Ellos publicaron cómics alemanes, cómics españoles, cómics italianos, llegaron a publicar en algún momento, pero su enfoque era mayor al cómic norteamericano. Claro. Ambas editoriales en su época publicaron también cómics nacionales. México, Novaro publicó Leyendas de América, Epopeya. relatos, epopeya, también relatos asombrosos, creo que se llamaba, historias de la vida, cosas así. Y Cinco publicó dentro de su editorial una historieta que se llamó La Capitana, que era netamente colombiana, que se publicó en los años 80. Tuvo un éxito notable, al igual que Novaro, que publicaba historietas de personajes mexicanos o actores mexicanos, gente de valía en México, como Agustín Lara, Pedro Infante, todos ellos publicaron eso. Y bueno, ese fue el momento de ellos. Fue un momento muy grande. Novaro estuvo hasta los años 80, y digo que la vino a suplir Cinco, porque Editorial 5 estuvo publicando cómics hasta el año, casi entrado el año 2000. El último cómic que publicó Novaro, Novaro publicó ya en los años 80, ya Novaro estaba publicando en sus últimos años Marvel, publicó Hulk, publicó Thor, y esas cosas, ya al final de su existencia. Y Cinco, en los últimos años de su existencia, empezó a republicar lo que había publicado Novaro en Superman, en Batman, La Pequeña Lulú, El Conejo de la Suerte, como conocíamos a Bugs Bunny en aquel momento, Super Ratón, todo eso que Novaro publicó, Cinco lo reeditó a finales de los años 80, una vez que Novaro cerró. Y Editora 5 después se dedicó exclusivamente a los cómics mexicanos, como fueron
Balan, el hombre rojo, Kendor, el hombre del Tíbet, el fugitivo temerario y por supuesto Calimán, que terminaron de publicarla en el año 98, más o menos, desde el año 76. Y lo último que publicaron fue Águila Solitaria, que ellos empezaron a publicarla en el 77, 78 y terminaron en el año 99 con Águila Solitaria aproximadamente. Es muy bien. Hiciste mención de que en los últimos años publicaba cómics de Marvel, ¿no? Pero había una Novaro. editorial en Novaro, pero había una editorial que publicaba Marvel llamada La Prensa. O sea, ¿cómo Eso fue fue, sí, esa transición? O sea, Prensa y Novaro. la prensa cerró. La Ok. prensa también fue como que digamos, la segunda editorial de importancia en México después de Novaro. La prensa publicaba, fue la que empezó a publicar Marvel y tenía la licencia de la publicación de Marvel y de personajes que no eran de DC. Novaro se dedicaba exclusivamente a DC, por eso en los años 50. El, hubo una historia muy particular con la prensa. Ellos publicaban una historieta que se llamaba El Halcón Negro, publicaban historias de los Estados Unidos, las traducían y las publicaban acá, pero resultó que El Halcón Negro pasó a ser propiedad de DC, y al ser propiedad de DC, la prensa no podía seguir editando lo que se hacía en los Estados Unidos. Entonces crearon sus propias historias, contrataron a sus propios dibujantes y crearon historias nuevas para el Halcón Negro. Y en México, el Halcón Negro de DC lo publicó Novaro, pero le tuvo que cambiar el nombre porque la prensa tenía registrado el nombre. Y la llamó DC el Halcón de Oro. Entonces estaban las dos Mm. en competencia. No sé por qué razón la prensa quebró, pero ya para los años 70 no existía muchos títulos de la prensa en el mercado. Incluso hoy en día son asuntos, bueno, son ítems de colección que son muy raros de conseguir. Yo tengo algunos ejemplares de la prensa que conseguí por casualidad, pero son muy raros de conseguir. Quisiera añadir una editorial más que tuvo su impacto no tan fuerte como estas dos, que fue la editorial América, que fue fundada por un venezolano y que también influyó durante un buen tiempo, no tan largo como Novaro ni Cinco, pero sí tuvo su momento en la historia, que fue creada por eh, uno de los miembros del bloque de armas. No recuerdo cómo se llamaba el señor. A eso iba también, porque el Luis de Armas. bloque de armas distribuía en Venezuela estos cómics. O sea, ¿cómo fue el vínculo? Y por eso es que hago mención de Novaro, de Cinco, porque eso tiene relación con el bloque de armas de Venezuela. Todo eso lo distribuía la que se conocía distribuidora continental. Y distribuidora continental, la gente del bloque de armas, de distribuidora continental, se dieron cuenta que ya había un mercado y crearon Editorial América, que publicaba Vanidades, Cosmopolitan, todo este tipo de cosas, y abrieron un nicho para los cómics, para las historietas. Y allí salió publicado por primera vez en cómics Tamacún, Los Tres Villalobos, Martín Valiente, una que es mi favorita, que es King Kong en el microcosmos, que tú me la Uy. mencionaste en conversaciones previas a este encuentro. También publicaron adaptaciones de series de televisión como Jim West, Canon. Publicaron una historieta basada en los libros de Emilio Salgari de Sandokan,
el tigre de la Malasia, coexistió junto con Novaro y con Cinco, pero no tuvo esa fuerza que tuvo Novaro y Cinco ya en los años 80. Editorial América en los cómics, podemos decir que tuvo una vida corta, porque empezó aproximadamente en los años, a mediados de los 70. Yo diría que el primer número que sacaron fue el de Tamakun en el año 75, y ya para el año 85 ya no habían cómics editados por Editorial América. Se seguían publicando las revistas que ellos publicaban normalmente, pues, Cosmopolitan, Vanidades, Buen Hogar, pero ya los cómics decayeron en la producción de Editorial América. Pero sí coexistió, por lo menos en Venezuela y en cierta parte de Latinoamérica, en Colombia, Perú, Ecuador. Me mencionan mucho estos cómics, sobre todo Tamakun y Martín Valiente, se mencionan mucho por ahí. Ya, pero la base de operaciones y de donde se desarrollaban, vamos a decir, artísticamente todos estos cómics, ¿fue en Venezuela o fue en México? Bueno, la Editorial América tenía su base de operaciones, su sede en Panamá, pero Oh, donde ahí era como la base de operaciones, pues el centro donde se creaba todo. Pero los cómics de Editorial América se producían o se editaban, se imprimían en México ok. y en Colombia. Hay una particularidad, los cómics de Tamacún, no pasó con los de Martín Valiente, no, bueno, creo que sí, pero con muy pocos números, pero los cómics de Tamacún, cuando venían a Venezuela, en unas portadas decía precio $1, y después a la semana siguiente o 2 semanas después tú ibas a comprar otro cómic y decía precio $7. Estoy hablando del año 75-76. ¿Qué pasaba allí? Que se imprimían unos en México, los traían, pero a veces traían los que se imprimían en Colombia. Ah, Entonces, por eso tú veías la diferencia de pesos. Cuando decía $1, era el cómic mexicano. Cuando decía $7, era el cómic publicado en Colombia. Una particularidad también con Editorial América. Ella publicó en Venezuela Las aventuras del Santo, el enmascarado de plata. Pero en Colombia lo publicó Editorial Icavi. Y las dos ediciones coexistieron al mismo tiempo. Y eran diferentes en tamaño. Editorial Icavi era como el tamaño de un cómic grande, de estos que se publicaban originalmente en los años 50 y 60, y los que se publicaban en Venezuela eran más bien un formato pequeño de bolsillo. Fueron las tres editoriales que podríamos decir que mayor influencia tuvieron en los lectores de esa época, incluyéndome, dentro de lo que eran las visitas a los kioscos. Eso era semanal. Uno iba todos los sábados al kiosco a ver qué había nuevo en las editoriales, y ahí tú podías comprar de todo. Podías encontrar Novaro, podías encontrar América, Editorial América, Editora 5 y una que otras editoriales que no se hicieron muy famosas, como la mencionada Editorial Icavi, que también publicó varias historietas en Colombia, pero no pasó de los años 80. Hubo también otra editorial que se llamó Congraf, Comunicaciones Gráficas de Colombia, que también publicó varias de estas. Ellas coexistieron al mismo tiempo, pero el peso del mercado lo tenía Novaro, 5 y América, en ese orden. ok. Cuando desaparece Novaro, el peso pasa totalmente a 5 A porque 5. América no pudo competir con ellas dos. Ya, muy bien, interesante, ¿no? Qué datos tan buenos nos está usted dando en este podcast. Y eso es importante para reseñarlo. No quería dejar pasar el siglo XX, este capítulo, sin hablar de estos temas, porque esto fue de mucho impacto para todos los venezolanos. Mi papá, él me contaba todas estas historias, él era coleccionista, tenía montones de cómics de todos estos personajes, Novaro, Cinco y América. Lamentablemente, eso en su juventud él lo perdió. Pero una de las cosas que siempre me hablaba era de Calimán, de Tamakún, de Sandokan, el tigre de la Malasia, y de King Kong en el microcosmos.
Era lo que mayormente me hablaba él de estos personajes. Muy poco de superhéroes, pero sí de estos personajes. Y un detallito que sí se puede ver en las portadas de los cómics, de algunos cómics, creo que más que todo la América, es que tenía la ardillita pequeñita Ujú. junto al logo del Ese era personaje. podemos decir, esa era la mascota del, de la editorial. Bien, Ujú. continuamos con este tema que el centro de este podcast viene siendo las radionovelas. Ya hablamos de las editoriales, de los personajes que ellos desarrollaron, Novaro, La Prensa, Cinco, América, pero ellos también estuvieron vinculados a las historias en la radio. ¿Cómo se narraban las historias en las épocas de los 30, los 40 en adelante? Háblanos, Félix, al respecto del tema. Bueno, la radionovela fue muy popular desde principios de las transmisiones radiales. Hablo específicamente de Venezuela, ¿no? Los años 30. De hecho, una de las radionovelas más populares que después hicieron una película al respecto se llamó El misterio de los ojos escarlata. La película la hizo Luis Alberto Lamata, si mal no recuerdo, que su padre fue el productor de este programa de radio. Y se iban adaptando varias obras clásicas, telenovelas, novelas de, qué sé yo, de La Dama de las Camelias, aventuras clásicas de los Tres Mosqueteros. Se fueron adaptando y se fueron llevando a la radio. La radio en Venezuela tuvo su momento de auge y de hecho eh, el momento de auge de la radio no lo disminuyó la televisión directamente en el momento en que apareció la televisión, sino que coexistieron juntas. De hecho, muchos de los programas radiales después se transmitieron como programas televisivos, como el famoso El Derecho de Nacer, que fue una radionovela muy exitosa, que se detenía la ciudad para escucharla y luego la transmitieron por televisión ya en los años 60. En la radio tuvo su momento en los años 50 y en la televisión en los 60. El derecho de nacer. Con Patricia Morán, Julio Lucena, Alicia Montoya, Luis Puente y en el papel de Mamá Dolores, Eusebia Cosme. Aquí está el capítulo de hoy de la novela más humana que se ha escrito. El derecho de nacer. Pero una cosa muy importante de la radionovela es que la mayoría de estas radionovelas, sobre todo vamos a empezar con El Derecho de Nacer, que fue la radionovela que inició el boom de este género en Venezuela y en todo el mundo, porque se escuchó en México, se escuchó en Colombia, se escuchó en Venezuela. No puedo decir más allá de las fronteras de Venezuela dónde más se escuchó, pero tuvo un auge increíble. ¿Eh? El Derecho de Nacer de Félix B. Cainet se transmitió en diversas partes del mundo, los libretos corrían, porque en ese momento no se grababa, no existía el material grabado, por eso es muy difícil conseguir material original de esa época, de los años 50. Por eso es que es muy raro escuchar las versiones que se hicieron de El Derecho de Nacer en Cuba y en Venezuela. Pero O, también de allá vino, ajá, o sea que todo eso era en vivo. era en vivo, era Wow. en vivo. Sí existían los carretes inmensos aquellos para grabar audio, pero eso se transmitía en vivo en ese momento.
igual que los programas de radio musicales se transmitían en vivo, se hacían en una sala y allí iba la orquesta a tocar y la gente escuchaba en su casa y bailaba en su casa. Eso después, ya para los años 70, ya 60, 70, ya empezaron a existir los estudios de grabación. Okay. Sí existían las grabaciones en ese momento, pero la mayoría de esos programas se transmitían en vivo porque incluso iban a público a escuchar el programa. La gente iba a las emisoras de radio, a los estudios de la radio, a ver a los actores hacer el programa en vivo. Eso fue una tradición que se fue perdiendo con el tiempo, cuando ya empezaron a crearse los equipos de grabación y ya no había necesidad de tener al público porque el programa se podía grabar y transmitir en otro momento. En Venezuela, la mayoría de las radionovelas provenían de otra parte, y esa parte era Cuba, Cuba pre-revolución. Estamos hablando de los años 40. Desde los años 40 hasta los años 50, Cuba, y como la revolución ya llegó, o la dictadura cubana, como le dicen por allí, llegó en el 59, desde mucho antes de los 40, pero la edad de oro de la radionovela cubana fue entre los 40 y los 50, y allí nacieron varias aventuras, como las historias del derecho de nacer. Había una historia que se llamó El Árabe, que luego, según algunos entendidos, se convirtió en Tamacún, el Vengador Errante, que algunos entendidos dicen que esto fue lo que dio origen a Calimán, aunque hay diferencia entre los dos personajes muy grandes, pero los dos son de origen oriental, son asiáticos, los dos de Egipto, de la India. La India. Y de esas aventuras de los tres Villalobos, que era una especie de aventuras vaqueros en el llano cubano, y después se trasladó al llano venezolano. Hay que caminar con cuidado porque se enfrenta el sendero de la muerte. Viva con los tres Villalobos esta aventura, cada uno de los momentos de intensa emoción en El Sendero de la Muerte. Guión original de Armando Couto. Disfrútelos por esta estación. Ese grupo de historias que se creó en Cuba visitaron a Venezuela, porque muchos de los cubanos que en ese momento estaban allá estaban buscando futuro en otras partes, y uno de estos era un señor llamado Armando Couto. Armando Couto estuvo mucho tiempo en Venezuela. Él escribió los guiones de Tamacún. Mucha gente lo dice que es el autor, a otra gente dice que no. Ahorita no hay una información por allá que tengo que verificar, que el autor de Tamacún era otro señor, que no fue Armando Couto. Armando Couto lo que hacía era escribir los guiones cuando salió de Cuba. En Venezuela, Calimán fue muy popular durante la época de la dictadura de Pérez Jiménez. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Estuve leyendo sobre el Gavilán. La mayoría de la información es de segunda mano, porque ni el autor del Gavilán está vivo, ni los que participaron en eso, que el actor principal, que fue productor también de ese serial radial, que se llamaba Daniel Farías, que después terminó siendo director de telenovelas y programas de televisión como El Show de Joselo, falleció. Entonces no hay cómo verificar si fue cierto o no lo que dicen de esa radionovela. ¿Fue muy popular? Sí. ¿Se adaptó a cómics? Aparentemente sí. Y el que lo tiene lo debe tener bien guardado, o desapareció, como normalmente pasa en las casas venezolanas, que algo está mal puesto y la madre de cualquiera le dice, esto no sirve, y lo bota. Es verdad. De hecho,
muy pocas referencias gráficas hay. Este amigo de que usted mencionó del Museo de la Historieta tiene algunas fotografías en su Facebook donde se ve Ujú. al personaje levantando a alguien como en pose de acción, pero muy poco material se puede encontrar del Gavilán. Es muy difícil porque su impacto fue nacional. Si hubiese tenido un impacto más allá de Venezuela, como lo tuvo Tamacún, como lo tuvo Calimán, como lo tuvo Azulcaria, Arandú, o como lo tuvo el mismo Martín Valiente, que tuvo su impacto fuera de Venezuela al ser llevado a los cómics, porque él fue, en el momento en que se publicaron los cómics de Martín Valiente, todavía estaba el programa radial, y el cómic se publicaba en México y se vendía en toda Sudamérica y toda América Hispana. Martín Valiente. La más sensacional y fantástica serie de aventuras. Escritas para la radio por Armando Couto. Protagoniza Arquímedes Rivero. Intervención estelar de Rosita Vázquez. Y el más nutrido reparto de estrellas de Hispanoamérica. Dirige Luis Salazar. Los cómics también fueron escritos por Armando Couto, ¿verdad? El guión Sí. de Martín Sí, Valiente. Los guiones fueron de Armando Couto. Armando Couto de Venezuela se va a México. Y en México también se narran las aventuras de los Tres Villalobos. Tamacún se narra en los años 70, no en los años 50 ni 60. Cuando Armando Couto se va de Venezuela, no sé por qué razón se fue de Venezuela, porque le iba muy bien. No sé, tampoco tengo información de cuál fue la razón por la que me imagino que buscando mejores horizontes. Armando Couto terminó viviendo en Miami en sus últimos años. Supuestamente la viuda de él continúa viviendo allá, no sé si ha fallecido o no, pero sé que él falleció allá en Miami, al igual que muchos otros autores de la historieta latinoamericana. Sí. Por ahí, disculpe, por ahí hay una información que mientras estaba investigando sobre el tema, hubo ciertos, vamos a decir, ciertos roces, ¿no? Porque la radio Rumbo y la radio, creo que Continental, era la que estaba en ese tiempo, querían tomar los derechos o traerse a Armando Couto a Radio Continental o viceversa. ¿Conoce usted un poco sobre este tema? Bueno, estuve leyendo sobre el Gavilán. El problema fue entre este guionista del Gavilán y el problema de con Arquímedes Rivero. Okay. Armando Couto empezó a trabajar en Radio Continente y escribió algunos guiones del Gavilán. Y se fueron y allá, en Continente, Armando Couto creó o escribió los guiones de un personaje que se hacía llamar Juan Centella. Y Juan Centella tiene el mismo inicio que Martín Valiente. Juan Centella muere, la muerte lo revive, que por eso Martín Valiente se llamaba el ahijado de la muerte. Ok, sí. Entonces, Arquímedes Rivero se lo lleva a Radio Rumbo para que escriba los guiones de Martín Valiente. Le pide que le cree un personaje. Y ellos se basan en Juan Centella, supuestamente. Eso es lo que dice la información. Eso es información de segunda mano porque ninguna de estas personas está para corroborar esa historia. Claro. Entonces, él se va a Radio Rumbo, Armando Couto, mientras supuestamente trabajaba allá en Continente. Y una de las cosas que pasó con el Gavilán es que el Gavilán tenía como subtítulo Defensor de los pobres y los desamparados. Y como puedes ver tú acá, en el cómic de Martín Valiente, abajo dice Defensor de los pobres y los desamparados. Ajá. Por eso es que hago mención de este asunto, de ese conflicto, porque según lo que yo leí, esa información tenía que ver, que dice que fue un plagio. Algunos mencionan esta palabra, otros dicen que fue tomado como referencia para crear al personaje. Sí, bueno, la línea es muy delgada en lo que es un plagio o una inspiración, ¿no? Sí, correcto. Y como te digo, no hubo nadie que sustentara esto. No hay registros históricos de estos conflictos
más de lo que se dice en las páginas de internet, que hubo un conflicto entre este señor y este señor, entre principalmente Arquímedes Rivero, proveniente de Cuba, que se trajo también todo esto de allá. Entonces, hubo ese conflicto. Bueno, de hecho, Martín Valiente no estuvo exento de conflicto porque en pleno auge de Martín Valiente, la extinta Radio Caracas Televisión hizo un programa con intenciones de convertirlo en serie de televisión. Eso es correcto. Martín Valiente lo protagonizó Raúl Amundaray. Raúl Amundaray. Que, cierto, lo vi en su momento y conservo una copia que pude conseguir gracias a la gente de RCTV. De hecho, allí dice que Martín Valiente fue creada por un señor llamado Antonio Madrigal. Dice que la historia era original de él. Entonces, cuando sale el cómic, que sale justo en el momento, más o menos en que se publica esta, vamos a llamarla, se proyecta esta telepelícula, telefilm, porque no llegó a ser una serie, fue un piloto nada más. Los personajes de la radio, como Rosalinda, yo creo que la novia de Martín Valiente, no aparecían en el primer número del cómic. Hubo problemas legales, porque Armando Pouto sí podía escribir sobre Martín Valiente, Fricolito y otros personajes como el Doctor Belcebú y ese tipo de personajes secundarios y el principal. Pero había ciertos tipos de personajes que él no podía adaptar al cómic, y por eso Rosalinda no sale en las primeras aventuras de Martín. Sale a partir del número 125, 126, ya 2 años, 3 años de publicada la historia. Martín Valiente, has cometido un grave error al enfrentarte con el jefe. Ese hombre es poseedor de grandes secretos. Es un peligro para la humanidad. Pero detrás de todo esto estaba Arquímedes Rivero, que fue el protagonista de Martín Valiente por muchos años y se le identificó como tal. Ya, muy bien. Claro, para las personas que no conocen esto, Arquímedes Rivero fue el que dio voz al personaje en la radio. Y estuve leyendo, porque me llamó mucho la atención ese hecho, de que en Radio Rumbo después sacaron otra radionovela muy parecida a El Gavilán, que se llamaba El Gavilán Colorado. Gavilán Colorado. Sí, supuestamente era la misma historia, lo único es que le añadieron el Colorado para diferenciarlo de la otra emisora. No, la mayoría de la información es lo que puede uno leer por internet, porque no existe desafortunadamente alguien que se haya ocupado verdaderamente de mantener un registro histórico de estas radionovelas de aventuras que existieron en Venezuela por muchos años. Bueno, aquí estamos tratando de hacer esa información con lo que tenemos. Cuando sale el telefilm, el piloto de Martín Valiente, eso se publicitó, como dicen por allí, con bombos y platillos. Inclusive salió un artículo en una de estas revistas de Editorial América, no sé si fue Venezuela Gráfica pero no sé si Venezuela Gráfica era de América, o Ronda, o no sé cuál, pero sé que publicaron un artículo de 3 o 4 páginas hablando de Martín Valiente y de su adaptación a televisión. Y allí hubo un párrafo que me llamó mucho la atención. En Ciudad Guayana, en Venezuela, existió una persona muy fanática de Martín Valiente, que al parecer tenía la capacidad monetaria de hacerlo, contrató a un grupo de personas y creó su propia fotonovela de Martín Valiente, pero para uso personal. Amba. No la vendió. Entonces, por supuesto, ese es un rumor que lo leí en esa revista y me impactó mucho y no lo he olvidado desde ese momento. Y por supuesto he tratado de ver si alguien tiene algo de ese material, pero ha sido bastante difícil. No sé si es un mito urbano o fue algo que se publicó por
por publicar, por llamar la atención, porque no hay tampoco pruebas de esto. Tamacún, el vengador errante. Donde el dolor desgarre, donde la miseria oprima, donde la maldad impere, donde el peligro amenace, allí estará Tamacún, el vengador errante. Otro fenómeno que generó las radionovelas, estuve investigando, y fue que cuando se narraban las historias de Tamacún en las ferias de carnaval, los niños se vestían con turbantes y con la apariencia, el vestuario de ese personaje. ¿Conoce usted un poquito sobre este tema en las ferias carnavalescas venezolanas? Tamacún causó un gran impacto, al igual que Martín Valiente, inclusive impacto en el habla, en los dichos populares. Por ejemplo, cuando alguien viene muy acelerado, muy rápido, que quiere hacer las cosas con velocidad, la gente que disfrutó de Martín Valiente en su época viene y le grita: quieto ahí, relámpago. Que era como Martín Valiente, que tenía su caballo: quieto ahí, relámpago. O la frase famosa que decía Frijolito: doctorcito, doctorcito. Entonces, cuando uno tiene un amigo que es doctor, uno le echa broma: mira, doctorcito, doctorcito. Entonces, eso influye mucho. Incluso el actor venezolano que hizo de Tamacún, que después se convirtió en el disc jockey venezolano, se llamó Armando Palacios. Él hablaba con un fuerte acento y remarcaba las R's. Y entonces uno veía a la gente en la calle, me contaban a mí, no viví la época, que remarcaba las R's para hablar como Tamacún. Incluso dicen que se hizo una canción acerca de Tamacún. No la he conseguido, la he estado buscando en internet por mucho tiempo, pero como te digo, no hay un registro de histórico de eso. Lo que conseguí hace 1 o 2 años fue el intro de Tamacún, que lo escuché brevemente, pero no hay ningún registro de ninguno de los programas de Tamacún que se hicieron en Venezuela en los años 40 y casi llegando a los 50. Igual de Calimán sí hay registros porque ya se grababa. Y una de las cosas que te iba a decir de Calimán, que fue otra radionovela famosa en los años 60, que de ella la fama fue tal que se convirtió en cómic y se hizo aún mucho más famoso como cómic, fue que te dije que era mitad cubano, mitad mexicano. Resulta que uno de los creadores de Calimán, él venía de Cuba, justo después de la famosa invasión de Fidel a Cuba y implementar el sistema que ha mantenido a Cuba bajo el dominio de los Castro hasta hace poco, por muchos años. Se fue a México y él trató de vender a Calimán originalmente como un cómic, pero ninguna editorial se lo quiso publicar. Entonces llegó a una emisora que se llamaba Radio Cadena Nacional, que después se creó una filial llamada Editorial Racana, que publicó Águila Solitaria, Arandú y otras series más. Y allí el director de Radio Cadena Nacional le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a crear un programa de radio con este personaje, pero vamos a hacer, como él tenía problemas legales, él venía de Cuba, todavía no estaba completamente legal en México, le dijeron: vamos a registrarlo. Esto me lo contó el propio hijo del autor de Calimán. Vamos a registrarlo bajo nuestro nombre y cuando tú estés legal, yo te voy a pasar los derechos a ti. Por supuesto, estos derechos se los pasó cuando murió el director de Radio Cadena Nacional, no se los pasó inmediatamente después. Y así surge Calimán. Entonces, Calimán proviene de un autor, escritor,
productor cubano, pero que se creó en México, nació en México, pero como un padre cubano, vamos a decirlo. O sea, que Calimán es cubano-mexicano, por decirlo de alguna manera. Yeah. Igual Martín Valiente también tiene su origen en la radio cubana, porque uno de los guionistas principales de Martín Valiente fue Armando Couto, que era cubano. O sea, que Martín Valiente también es cubano-venezolano, porque uno de sus padres fue cubano. Ya, muy bien. Interesante que salieron tremendas historias de Cuba antes, ¿no? De toda la situación. Sí. Uh-huh. Vamos a pasar ahora al tema de las series de televisión que tuvieron relación con cómics o viceversa. Y no tan solamente este punto, sino que también vamos a hablar de las series animadas que también llegaron a Venezuela y que fueron de mucho impacto para los niños, los jóvenes y hasta adultos.